Buenas noches con todos, sean todos bienvenidos a Nueva Agrópolis. ¿Para quién de ustedes es la primera vez que viene a esta escuela de filosofía? La primera vez, bienvenidos. Y para los que vienen por segunda o tercera vez, también les damos la más cordial bienvenida. Vamos a compartir, vamos a dialogar, vamos a hacer, de inicio, vamos a hacer algunas reflexiones acerca de lo que son las virtudes que nos propone Platón en uno de sus famosos diálogos, La República. Más adelante, después de hacer un breve comentario de cada una de ellas, vamos a hacer una dinámica, un conversatorio después del break. ¿Ya? ¿Estamos listos? ¿Sí? Bien, ¿no? Nos hemos reunido aquí este domingo, nos hemos dado un tiempito para poder conocer un poquito más. ¿Para qué? Para ser mejores, para ser más fuertes, para ser más sabios, ¿no? ¿Y cómo vamos a lograr eso? Bien, Platón nos propone en su obra La República el conocimiento de nosotros mismos a través de la práctica de 4 virtudes. ¿Cuáles son estas? La justicia, la prudencia, la fortaleza y la templanza. ¿Para qué? ¿Para qué queremos ser mejores? ¿Para qué queremos ser más fuertes? Porque estamos buscando algo que nos haga bien. Pero ¿qué es lo que nos hace bien? Todos queremos algo que nos haga bien, ¿no? Buscamos el bienestar, el bienestar. Todos queremos ser mejores. Todos queremos encontrar, alcanzar algo que nos beneficie, que sea bueno para nosotros, algo que no nos perjudique. O alguno de nosotros quiere algo que les perjudique a sí mismos. Nadie, ¿no? Nadie que esté en su sano juicio, que esté cuerdo, quiere algo que les perjudique. ¿O sí? No, ¿verdad? Pero ¿cómo sabemos qué es aquello que no nos perjudica? ¿Cómo sabemos qué es aquello que nos hace bien? Por ejemplo, ¿no? Para realizar una actividad, para tener una ocupación, una profesión, ¿qué necesitamos? Prepararnos, necesitamos capacitarnos. Para desarrollar alguna habilidad necesitamos saber la técnica, estudiar, ¿no es cierto? Necesitamos un cierto conocimiento. Algunos que son profesionales de repente, ¿no? Ingenieros, médicos, o tienen alguna ocupación, o tienen desarrollado algún arte. Para eso han necesitado prepararse, ¿sí o no? Y para ser buenos seres humanos, ¿dónde se aprende eso? ¿Quién nos lo enseña? ¿Cómo vamos actuando en la vida, no? Nos vamos dando cuenta por las vivencias que tenemos día a día que prepararnos académicamente, intelectualmente, no es suficiente. ¿O sí? ¿Cómo está el mundo? ¿Cómo estamos nosotros? Algo los ha traído a esta conferencia, ¿no? Porque no es suficiente lo intelectual, porque no es suficiente lo académico. Y ya Platón lo proponía en sus famosos diálogos. ¿Cuántos diálogos ha escrito Platón? Muchísimos. Es un filósofo que data del año 400 a.C., es muy antiguo. ¿Alguno de ustedes lo ha leído? ¿Ha leído alguno de sus diálogos? Sabe que sobre los temas que ha propuesto Platón se ha escrito y se ha debatido muchísimo. Y las preguntas, los ejemplos, los diálogos que propone Platón en sus obras son tan vigentes para nuestro día a día. Ahora lo vamos a ver. Algunos vamos a decirlos, van a encontrar que son tan prácticos, tan útiles para nuestra vida diaria y para nuestra convivencia. Porque ¿quién no quiere también vivir bien? ¿No? ¿Quién no quiere convivir bien? Convivir. Entonces, vamos a tratar aquí de algunos pasajes de la República y quiero empezar con esta frase que en el diálogo La República, en el libro 2, Platón nos dice, ¿no? La música es para el alma lo que la gimnasia es para el cuerpo. Porque como les mencionaba, no es suficiente lo intelectual, no es suficiente desarrollar habilidades, ¿no?, que nos permitan vivir,
que nos permitan satisfacer ciertas necesidades del hombre, ¿no? Sino que también es importante la música para el alma, ¿no? Aquello que está dentro de cada uno de nosotros y que lo intuimos y que sabemos que está. Aquello que no es que lo veamos todos los días frente al espejo, ¿no? Claro, nos reconocemos, no todos los días nos levantamos y nos vemos frente al espejo y decimos, sí, soy yo, pero yo soy solamente lo que estoy viendo frente al espejo. No, ¿verdad? Hay algo más. Y así como necesitamos aprender y saber para poder vivir y para poder cuidar esta personalidad, también necesitamos de la música. ¿Pero qué es la música? No lo entendamos como se entiende ahora solamente la música, ¿no? Como ese aprendizaje de los instrumentos y ese arte, sino también como un conjunto de ciencias, como la historia, la astronomía, como la literatura, las matemáticas, para el mundo griego, para el mundo antiguo, para la Grecia clásica. Las musas, estas diosas, que eran 9, inspiraban todas las ciencias y todas las artes. Y para Platón era muy importante que la educación del hombre esté dirigido no solamente hacia el cuerpo, con la gimnasia. Es importante, claro que sí. La disciplina para el cuerpo es importante, ¿no? El orden es importante, ¿no? Saber alimentarnos, el descanso, pero solamente es importante saber atender las necesidades de nuestro cuerpo. No, hay algo más. Tiene que haber un equilibrio y ese equilibrio lo encontramos a través de aquello que nos inspira las musas, ¿no? Esa música para el alma que nos va a permitir hallar ese equilibrio para poder conocernos mejor. Pero este conocimiento parte de una adecuada educación, de una adecuada instrucción, porque para Platón la educación debía de darse desde pequeñitos, desde la infancia. Y esta educación debía abordar tanto el cuerpo como el alma. ¿Y qué conocemos de nuestra alma? ¿Sabemos cómo está conformado el ser humano? ¿Qué tiene que ver, ¿no? Cómo está conformada el alma del ser humano con las virtudes? A ver, vamos a continuar. Ya sabemos entonces que la educación era muy importante, ¿no? La instrucción, según Platón, para que el hombre sea mesurado, para que el hombre esté templado. ¿Qué es estar templado? ¿Qué es la templanza? Nuestros días son todos así de luminosos, con ese cielo hermoso, con esas nubes. ¿Estamos todos los días así? No, ¿verdad? Hay días que puede ser que nos sintamos que estamos así, ¿no? Hay adversidades, problemas, obstáculos o retos, como los querramos llamar, que se presentan en nuestra vida. Y para eso las virtudes que podemos alcanzar a través de la educación, a través del conocimiento de cómo está conformada el alma del ser humano, nos puede ayudar. Para no sentirnos a veces que podemos tomar una decisión equivocada. Y en todo caso, si nos equivocamos, nos levantamos, hemos aprendido algo, ¿no? Pero para eso tenemos herramientas, ¿no? ¿Y cuáles son estas? Para no sentirnos como en esta imagen, ¿no? Prisioneros de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no nos conocemos. Porque para poder decidir, para poder actuar, para poder hacer, necesitamos primero conocernos cómo somos, cómo estamos conformados, cuál es la naturaleza del ser humano, cuál es la naturaleza de las plantas, qué necesitan para vivir, ¿no? Básico, ¿no? ¿Qué necesita una planta para vivir?
agua, la luz del sol, y necesita también todo un ecosistema adecuado para vivir. ¿Qué necesitan los animales para vivir? La comida, ¿no? ¿Quiénes tienen acá mascotas, no? Muchos de ustedes quizás, ¿no? Perros, gatos, acompañantes, y tenemos que educarlos. No les podemos dar una cantidad ilimitada de comida porque pueden enfermar. También necesitan afecto, pero necesita también un equilibrio en esa comida, en ese afecto. Y el ser humano, ¿cuáles son las necesidades del ser humano? ¿Cuáles son nuestras necesidades? ¿Qué hemos satisfecho hasta ahora de nuestra vida? Quizás ya hemos estudiado alguna ocupación, alguna profesión. Tenemos trabajo, quizás sí, quizás no. Una familia. Y hay algo que falta en ustedes, hay algo que necesitan conocer para sentirse más fuertes, para tomar mejores decisiones, para sentir ese bienestar, estar bien. ¿No partiría primero de conocer qué es el bien? ¿Y cómo logramos eso? ¿Cómo no sentirnos prisioneros de nosotros mismos? Tomamos decisiones muchas veces en ignorancia. Eso es lógico, que no es lo correcto, ¿no? ¿Quién puede tomar una decisión a ciegas, en medio de la oscuridad? En la oscuridad, si la asemejamos a la ignorancia, en el desconocimiento de lo que somos, de lo que es nuestra propia naturaleza. Y esa naturaleza no solamente es física, es una naturaleza que está dentro de nosotros, el interior, lo que no se ve con los ojos físicos. Así como decía el Principito, ¿no? Lo esencial no es invisible a los ojos. Hay una esencia que está dentro de cada uno de ustedes, dentro de cada uno de nosotros, que no lo vemos a simple vista, pero lo percibimos, lo intuimos. ¿Cómo nos liberamos? ¿Cómo ser cada vez más libres? Libres para tomar mejores decisiones, libres para ser más fuertes, para forjarnos a nosotros mismos. Nos estamos forjando, estamos trabajando sobre nosotros. Todo lo que vamos viviendo es una enseñanza, nos lleva a rescatar una experiencia, algo que sea útil, valorable, atesorable para nuestra vida. O estamos viviendo sin brújula. Doy un paso y me equivoco. No tomo en cuenta, no reflexiono sobre esa equivocación. Doy otro paso y me vuelvo a equivocar. O anoto o registro en mi memoria, o en un cuaderno, o en algún lugar, sobre todo dentro de cada uno de nosotros. ¿Qué estamos aprendiendo en esta vida? ¿Cuánto sabemos de la vida? No solamente lo técnico, lo intelectual, ¿no? Sino va más allá. ¿Nos estamos forjando a nosotros mismos? Sí, porque estamos tomando un día domingo por la tarde, noche, para escuchar, para saber, para aprender, pero no solamente para asentir, para estar de acuerdo, sino también para actuar, ¿no? Para tomar acción, para movernos. ¿Para movernos para qué? Para mejorar, ¿no? Para cambiar, para reconocernos, conocernos realmente o volvernos a conocer. ¿Pero qué no nos conocemos? En la vida vamos aprendiendo a conocernos, ¿no? Vamos a tomar decisiones, nos vamos a dar cuenta que fueron las correctas, quizás no fueron las correctas, pero vamos aprendiendo de eso. Pero ¿no sería mejor, en vez de andar equivocándonos, leer, por ejemplo, a los sabios de la antigüedad, a filósofos clásicos como Platón, y aprender un poquito más y equivocarnos menos?
Sí, ahí está el conocimiento a disposición de todos nosotros, ¿no? No solo de la filosofía griega, sino también la filosofía occidental en general, la oriental, ¿no? Y todos los conocimientos de las civilizaciones, filosofías, religiones que tenemos a disposición de nosotros en el mundo, ¿no? Toda esa sabiduría de los grandes hombres que ya han vivido, que ya nos han antecedido, ahí está. Y para eso vamos a utilizar una de las virtudes que Platón nos propone, ¿no? Vamos a verlo más adelante. Entonces, estamos trabajando sobre nosotros mismos. Y en ese trabajo de conocimiento, Platón también nos propone, nos habla de un mito. No sé si lo han escuchado. Es el mito del carro alado. ¿Quién ha escuchado hablar sobre este mito? ¿Qué es un mito? Un mito es tiene toda una simbología, ¿no? Todo un significado de la concepción del mundo y de la vida y del hombre. Podemos darle muchas interpretaciones, ¿no? Pero esta clave de interpretación que nos da Platón es muy útil, muy interesante en relación a la naturaleza del ser humano. ¿Cómo es esto? ¿Cómo podemos entender con esta imagen la naturaleza del alma del ser humano? ¿Qué es lo que vemos ahí? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Perdón? Ya son 2 caballos. 2 caballos. ¿Qué más? ¿Qué más vemos? Esta es una representación en una vasija griega, pero vamos a utilizar otra imagen para que lo puedan ver más claramente. Esta es otra, ¿no? Y es una escultura. ¿Qué vemos ahí? Ahí quizás lo puedan ver mejor. ¿Qué vemos? Caballos. ¿Qué más? Y lo están dirigiendo, ¿no? Están dirigiendo a esos caballos. ¿Quién lo dirige? El jinete. Sí, en la antigüedad podríamos decir que en estas carreras de caballos era dirigido este carruaje por un hombre, ¿no? En este caso era una auriga, así se le llamaba, ¿ya? Que dirigía estos 2 caballos. ¿Y cómo la asemejamos al alma del ser humano? Vamos a poner otra imagen para que lo podamos ver de manera más clara. Hay un caballo negro y un caballo blanco, y ahí está quien lo dirige. El caballo negro representa aquel caballo rebelde, díscolo, que no entiende de órdenes, que quiere hacer su libre voluntad. Y el caballo blanco es aquella parte que mira, que busca lo elevado, ¿no? Lo mejor del ser humano. Pero miren, fíjense, ambos están dirigidos por el auriga. ¿A qué hace representación esta imagen? ¿No tenemos todos placeres, deseos, instintos? Es parte natural del ser humano, ¿no? Esos placeres, esos deseos, esos instintos están representados por el caballo negro, ¿no? Ese caballo díscolo, ese caballo rebelde, ese caballo que no entiende. Y esa parte que está en nosotros, ¿no? Todos tenemos placeres, deseos que no están mal, no es que esté mal, sino es que es parte del ser humano, pero que tienen que estar bien dirigidos. Porque imagínense, tenemos hambre, ¿no? El cuerpo necesita alimentarse, pero ¿qué le vamos a dar de alimento? ¿Cómo decidimos qué va a comer nuestro cuerpo? ¿En base a qué? Comemos todo un banquete, ¿y qué va a pasar después? Nos podemos indigestar, ¿no? Tenemos que descansar también, pero ¿cuánto es el descanso apropiado?
cuánto es lo apropiado, que nos ayuda a decidir cuándo es el justo medio para mantenernos en equilibrio, en armonía. Ese caballo negro necesita dirección y ese caballo blanco también. Ese caballo blanco representa esa fuerza que todos tenemos. ¿Quién de nosotros no ha logrado ya algún objetivo en su vida o algo que se propuso ser alcanzado y lo alcanzó? Para eso, ¿qué necesitó? ¿No necesitó fuerza? ¿No se esforzó para lograrlo? ¿No necesitó valor? ¿No necesitó coraje? Pero ¿de qué depende que se desarrolle eso que tenemos cada uno de nosotros? De la dirección. ¿Cómo estamos dirigiendo nuestra vida? Ese auriga representa la razón que hay en cada uno de nosotros. La inteligencia, esa capacidad de decidir inteligentemente. Es la razón la que debe guiar a aquel caballo negro que hay en nosotros y aquel caballo blanco para poder desarrollar las virtudes. Entonces estamos llegando ya a lo importante de poder educarnos, conocernos, para saber estas partes que conforman el alma del ser humano y poder hacer crecer en nosotros estas 4 virtudes que nos propone Platón. ¿Sí? ¿Y cuáles son esas 4 virtudes que nos propone Platón? La templanza, ¿no? Hay que partir por esta virtud de la templanza, que nos permite conducir aquella parte que Platón denomina lo concupiscible. Así lo denomina, ¿no? Ese caballo negro, cuando ustedes se imaginen aquella parte concupiscible, díscola, rebelde, en su mente pueden evocar aquel caballo negro, ¿no? Cuando tengan que tomar una decisión, mi caballo negro, mis placeres, mis deseos, ¿a dónde me están llevando? ¿Qué virtud voy a poner ahí? La templanza, ¿no? ¿Cómo es un instrumento cuando está templado? ¿Cómo es este instrumento templado? Las cuerdas de una guitarra. Para que suene música, las cuerdas, ¿cómo deben estar? ¿Sueltas? ¿Muy ajustadas? No, en el punto medio, para hacer música con nuestros actos, con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos. Entonces ya tenemos aquí esa parte de la templanza que debemos cultivar como virtud frente a este aspecto concupiscible del alma, ¿no? Pero Platón también nos habla de otra virtud importante para el ser humano. La fortaleza, esa fuerza, ese valor, ese caballo blanco que tiene esa posibilidad de elevarse hacia lo más preciado, hacia lo espiritual, hacia lo temporal. Aquellas facultades del ser humano para poder ser mejor, para poder ser más fuerte. Y Platón lo llama para controlar esta parte irascible, ¿no? Que no es que venga de ira, ¿no? No como se entiende ahora, ¿no? Sino se refiere a aquella fuerza que bien conducida puede llevarnos a cultivar estas virtudes, esa fortaleza. Si nos vemos como un guerrero, no necesitamos de fortaleza para alcanzar nuestros objetivos. Podemos ver nuestra vida como una gran batalla. Todos los días es una batalla. Todos los días, ¿lo podemos ver así? ¿Lo vemos así? ¿Qué virtud he cultivado cada día? ¿He sido templado, moderado en mis placeres, en mis deseos? ¿He sido valiente? ¿Cómo llego a esta fortaleza? Platón también en la República nos habla de lo importante para llegar a ser fuerte,
para cultivar la fortaleza de conocer lo que se debe temer, diferenciar. Es más fácil alejarse del dolor o del placer. ¿Quién quiere que le duela algo? Nadie, ¿no? Todos nos alejamos del dolor. Es más fácil rechazar el dolor. ¿Y el placer? ¿Es más fácil rechazar el placer? Piense cada uno en lo que le puede provocar o hacer caer en el placer, ¿no? O hacer ese desequilibrio en su vida provocado por el placer. Entonces, esa fortaleza se logra alcanzar, se cultiva conociendo lo que se debe temer. Y ese conocimiento abarca tanto los miedos, los temores que cada uno de nosotros tiene. Cada uno de nosotros tiene diferentes temores, diferentes miedos, ¿no? Pero también cada uno de nosotros tiene diferentes inclinaciones, diferentes deseos, diferentes placeres. Entonces, Platón nos propone en esta obra La República conocer a qué le debemos temer. ¿Conocen la historia de Ulises? Ese héroe griego. ¿Conocen su historia? ¿Han visto de repente la película o han leído su obra, ¿no? La obra de Homero. Ulises quería regresar a la isla de Ítaca, ¿cierto? Estaba en el mar con sus soldados, con su ejército, y él, al pasar por medio de las sirenas, que te encandilaban con sus cantos, porque cantaban hermoso, él, al darse cuenta de que iba a pasar por esta zona, le dice a sus soldados que lo amarren a un mástil. ¿Por qué? Porque conocía que podía ceder o caer ante esas tentaciones. Por eso pide que lo amarre. De esa misma manera, ¿no? Nosotros, para poder afrontar, para poder superar, para poder pasar y vencer esos miedos, debemos conocerlos para poder vencerlos. Entonces, seguimos con el tema del conocimiento. Si no nos conocemos, ¿cómo podemos ser mejores? ¿Cómo podemos ser más fuertes? ¿Qué pasa con los héroes? Nuestros héroes, Miguel Grau, Francisco Bolognesi, Alfonso Ugarte, ¿tuvieron miedo? Sí, claro que sí. Pero se sobreponen al miedo por un bien mayor, por algo que es más grande, ¿no? Que es la defensa de la patria, el amor a la patria. Es conocer tus miedos. No es que no tengamos que satisfacer nuestra personalidad o las necesidades de nuestra personalidad, ¿no? La alimentación, el descanso. Tenemos que cuidar nuestro cuerpo, ¿no? ¿Recuerdan la gimnasia? La disciplina, el orden, el ritmo, la armonía en nosotros. Pero no es solamente eso, es más que eso. Nuestra personalidad es como aquel animalito que necesitamos educar. ¿Cuán educados estamos? ¿Cuánto de templanza tenemos? ¿Cuánto de fortaleza hemos alcanzado? Ese conocimiento de las emociones, ¿no? Que tiene que ver con la fortaleza. La alegría, la tristeza. ¿Qué otras emociones conocemos? Lo exterior, las circunstancias que estamos viviendo, que no dependen de nosotros, ¿influyen en nuestras emociones? ¿Cómo debemos de actuar? Si, por ejemplo, un amigo o amiga me da un consejo que yo sé que es el correcto, pero que todavía no estoy en capacidad de aceptar o de escuchar y me molesto con ella o con él, ¿cómo estoy actuando? Si estoy feliz porque he conseguido un trabajo, ¿no? Y en la noche hay una gran fiesta por haber alcanzado ese trabajo, ¿no? Hay comida, hay bebida, ¿no?
posibilidad de quedarme hasta altas horas de la noche y al día siguiente tengo que ir a trabajar. Estas decisiones que voy tomando se van a tomar en base a las emociones que pueden ser cambiantes o pasajeras de acuerdo a las circunstancias que se van presentando. O sea, debo conocer mis emociones, reconocerlas, pero las circunstancias no deben determinar lo que voy a decidir, ¿no? Sino que debemos mantener un eje, un centro. ¿Recuerdan ese auriga? ¿Quién está dirigiendo nuestra vida? ¿O quién debería dirigirla? Para eso necesitamos de la prudencia, la tercera virtud. ¿Cómo que la prudencia? La prudencia, esa capacidad de poder discernir, de poder elegir, de reflexionar. ¿De dónde viene la palabra reflexionar? De reflejo, de verme a mí mismo, ¿no? A ver, ¿qué es lo que voy a hacer frente a esta situación? ¿Qué posibilidades tengo? ¿Utilizar qué? La inteligencia que todos tenemos. Aquello que nos diferencia de las plantas, ¿no? Y de los otros seres en el mundo. Esa posibilidad de elegir libremente nos la da la razón, cultivando la prudencia. Y encierra todas las virtudes, el trabajo sobre cada uno de los planos que conforman al ser humano, porque ya hemos hablado de la parte no física, que tiene que ver con aquellos deseos y placeres propios del hombre, con aquella parte de las emociones, que bien trabajado nos puede llevar a cultivar la fortaleza y elegir y discernir bien. La prudencia engloba todo a través de la virtud. ¿Cuál es la cuarta virtud? La justicia. ¿Qué es ser justo? ¿Qué es la justicia? Una definición de la templanza, para llegar finalmente a la justicia, es esa armonía, ese buen acuerdo de quién debe gobernar. ¿Quién debe gobernar? ¿Nuestra personalidad? ¿Ese caballo negro, ese caballo blanco? ¿O la razón? Ese orden y continencia de los placeres y los deseos. Porque ¿quién quiere ser esclavo de sus placeres y de sus deseos? Y la fortaleza, ese valor que nos permite hacernos cada vez más fuertes ante la adversidad, ante los obstáculos, que va sobre las circunstancias, ¿no? Porque las circunstancias en la vida cambian. Esto no depende de nosotros, ¿o sí? Las circunstancias en la vida no dependen de nosotros. ¿Qué sí depende de nosotros? Nuestras decisiones. Y para tomar mejores decisiones, ¿qué necesitamos? Conocernos, dice Platón. Porque si nos conocemos, nos gobernamos. O sea, gobernarnos a nosotros mismos. Fortaleza entonces entendida como aquello a lo que se debe temer y a lo que no. Y la prudencia como esa capacidad, ¿no?, de ver por delante, de prever, que tiene que ver con la prudencia o providencia, que también se relaciona con la cordura o con el sentido común, ¿no? Esta prudencia nos ayudaría a poder decidir sobre nuestro cuerpo, sobre nuestras emociones y sobre nuestra mente. Criterios, opciones, desarrollar la inteligencia que nos permite ver de una manera más completa
todas esas posibilidades que tenemos para tomar decisiones, si es que nos conocemos, si es que identificamos cada parte de las que conforman al ser humano, ¿no? Y la justicia como corolario de todas estas virtudes, que nos va a permitir, después de gobernar nuestros placeres y nuestros deseos, de elegir nuestras emociones, de tomar las mejores decisiones de entre todas las que nosotras tenemos a nuestro alcance. ¿Para qué? Para finalmente dar a cada individuo lo que le corresponde, como decía Platón, ¿no? De acuerdo a su naturaleza y a sus actos. Eso es la justicia. ¿Y cómo es esto? Para terminar e ir al break, un ejemplo que está en la República. Si una persona nos presta o nos da en custodia un arma y luego regresa para pedirnos que la devolvamos y nos damos cuenta que esta persona ha perdido la razón, ¿se la devolveremos? ¿Le devolvemos esa arma o no la devolvemos? No la devolvemos. ¿Por qué? Porque ya no está en capacidad de usar. Porque tenemos que ser justos, lo que implica dar lo que corresponde de acuerdo a su naturaleza y sus actos. Se podría hacer daño con esta arma si es que ha perdido la razón. Y así, ejemplos prácticos y sencillos de los que vamos a comentar después del break, ¿no? Preguntando, indagando, dialogando con quienes decían tener un conocimiento sobre alguna materia o sobre algo, ¿no? Aquellos que decían que sabían, iba Sócrates a dialogar con ellos para saber si realmente conocían, ¿no? Sobre lo que ellos decían que sabían. ¿Y en dónde radica esta sabiduría de Sócrates? En reconocer que no se sabe de todo en realidad, ¿no? En reconocer nuestra ignorancia, porque ignoramos mucho, ¿no? A medida que vamos avanzando en este camino de la vida, vamos conociendo un poco más. Entonces, ¿cómo podríamos hablar de la ignorancia? Desde el planteamiento de Platón, cómo reconocer lo que no sabemos. Pero también hay otro tipo de ignorancia, de aquellos que dicen que saben, pero en realidad no saben. Entonces, es importante hacer esta diferenciación, ¿no? Partimos de que ignoramos y esa ignorancia nos mueve a querer conocer, a querer saber. Hoy sabemos un poco más, ¿no? Ya podemos hablar de qué partes conforman el alma humana. Esa parte racional que dirige o que debe dirigir como principio aquella otra parte concupiscible e irascible, ¿sí? ¿Y cómo es que propone Platón en la República este trabajo sobre las virtudes? Que viene de la palabra virtud, vir, que tiene que ver con energía, con poder. Poder, energía, fuerza, virtud. Entonces, la virtud nos da poder, nos da fuerza. Ese conocimiento sobre nosotros mismos nos permite ser mejores, nos permite ser más fuertes. Tenemos un poco más de claridad sobre lo que es la templanza, la fortaleza, la prudencia y la justicia. Y Platón en la República nos lleva a estas virtudes haciendo una semejanza, porque esta obra empieza con una pregunta: ¿qué es la justicia? Y para poder explicarla, lo que hace Sócrates, que es el personaje principal en los diálogos de Platón, porque es su maestro, y como homenaje a su maestro, lo coloca como personaje principal en todos sus diálogos. Y empieza con esta pregunta: ¿qué es la justicia?
Y Platón lo que hace es ayudar a explicar la justicia a través de una analogía entre lo que ocurre en la ciudad y lo que ocurre en el individuo. ¿Cómo vamos a saber que un hombre es justo? Pues miremos la ciudad, pues miremos el gobierno. Si los gobernantes son justos, si los ciudadanos son justos, quienes lo conforman, por analogía, deben ser justos, ¿no? El hombre debe ser justo. ¿Cómo es nuestra ciudad? Quienes gobiernan, dice Platón, deben ser templados, o sea, haber forjado la virtud de la templanza. Deben ser fuertes, haber cultivado la virtud de la fortaleza. Prudentes, obviamente, para tomar las mejores decisiones, porque van a decidir sobre la vida de la ciudad, sobre la vida de los ciudadanos. Y deben ser justos, pero por supuesto, quienes gobiernan deben ser los más justos. Hagamos entonces una analogía, ¿no? Ese acto es injusto, muchas veces decimos, pero sabemos, tenemos claro qué es ser justo. Tenemos claridad respecto a la justicia. Hay justicia en nosotros porque hay que partir de nosotros mismos, ¿no? Hay justicia en cada uno de nosotros. ¿Somos justos con nuestro cuerpo? ¿Somos justos con nuestras emociones? Las elegimos adecuadamente de acuerdo a cada circunstancia, ¿no? En este momento, ¿qué emoción tenemos? ¿Las reconocemos? ¿Decidimos con prudencia? Y en definitiva, ¿somos justos? Hay un ejemplo que también Platón propone en la República sobre el teñido de una lana. Imagínense que la lana, en primera instancia, es de color blanco, muy claro, ¿no? Para que llegue al color deseado, se debe de teñir. Y lo que hace Platón es hacer una semejanza entre la educación y el teñido de una tela. ¿Qué es lo que nos dice? Esa lana blanca o esa tela blanca, para que sea teñida de un color púrpura, necesita de especiales elementos que hagan que esa tela no se destiña tan fácilmente. De la misma manera, con una educación o con una instrucción adecuada, el ser humano bien instruido desde su niñez, ¿no? Con principios, con valores, con virtudes bien asentadas, será fácil de corromper. ¿Será fácil que olvide estos principios, estos valores, estas virtudes? Será difícil, así como es difícil desteñir una tela bien teñida. No es un ejemplo práctico, no es un ejemplo entendible. Y así como este ejemplo hay muchos en la República y en todos los diálogos de Platón. ¿Quién debe dirigir una ciudad? Hace también otro ejemplo. En una embarcación en donde no hay piloto, los que ocupan esta embarcación, ¿a quién elegirían como la persona indicada para conducir esta embarcación? Al que tiene más conocimientos, obviamente, sobre cómo dirigir una embarcación, ¿no? ¿O qué criterio elegiríamos para poder decidir quién debe dirigirla? De la misma manera, ¿quién debe dirigir a la ciudad o al gobierno? ¿Quién más sabe? ¿Quién es más virtuoso? No solamente es importante el conocimiento intelectual. ¿Y quién debe dirigirnos a nosotros mismos? ¿Quién los está dirigiendo? ¿Su cuerpo? ¿Sus emociones? ¿Su mente? ¿Su razón? ¿Quién debe dirigir? ¿Quién es el que más sabe? Dentro de cada uno de nosotros. Nuestra inteligencia, ¿no? Ese discernimiento, esa capacidad de decidir, de razonar, producto de la reflexión.
Si lo que acabas de ver te ha parecido interesante, recuerda suscribirte y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cuando publicamos nuevo contenido para ti. ¡Nos vemos!